Hola, bueno, entonces creo que ya estamos en vivo. Pues buenas noches a todos. Este es nuestro segundo conversatorio de la colección local de dosis mínima. Pues en este momento estamos Clara, Josué, Juan y estamos esperando a Daniela Prado. Bueno, pues mientras vamos iniciando, de pronto voy a pues hablar un poco de lo que es dosis mínima para los que de pronto no nos conocen. Pues dosis mínima basado en un formato de microlibro, básicamente pensado o dirigido hacia la difusión. Es decir, el interés fundamental en la creación de dosis mínima es la difusión de literatura, de contenido, y que pues justamente gracias al formato pequeño este pueda llegar a todos los rincones. Entonces ahorita estamos con este proyecto que es una colección local basado en la publicación de autores justamente del circuito local de acá de Bogotá y bueno, en general de Colombia. Y, y entonces, bueno, estábamos a punto de hacer nuestro primer lanzamiento físico a mediados de marzo y pues nos agarró la cuarentena y acá estamos conectados virtualmente. Pues ya tuvimos nuestro primer conversatorio eh, en el que estuvo Sofía, George y Daniela Zuluaga. Ahorita nuevamente estamos con dos autores de la segunda temporada, que son Clara Llano y Josué Cabrera. Eh, bueno, nos va a acompañar también Daniela Prado, que es de la primera temporada, y pues yo voy a estar moderando al mismo tiempo que pues también publiqué en la primera temporada, de manera que pues aprovechamos y también comentamos mi texto. Entonces, pues bueno, eh, podemos ir, pues mientras llega Dani, ir de pronto presentándonos. Pues arranquemos, cuéntame. Me parece muy importante la forma en que dosis mínima, el formato de dosis mínima, y que nos contaras un poco de dónde salió el nombre y esa idea tan linda de ese formato, del que ustedes en papel, que ustedes trabajan y que ahora con la idea de armarlo tú mismo artesanalmente, pues también es una idea original. Entonces me gusta mucho tanto el nombre para que pues des un poquito nos cuentes un poco del nombre y de ese formato, como que parece como de otra época, de una época antigua, ese formatico pequeño como de cómico, no sé, ¿de dónde está inspirado? Sí, pues el proyecto comenzó hace ya más de un año. Yo me acuerdo que, bueno, pues yo conozco a Juan desde hace muchos años. Conocí a Pipe, que es el otro compañero del colectivo, a través de Juan. Y, y bueno, y surgió este proyecto. Juan me mostró como unos ejemplares de prueba. Se hicieron unos primeros ejemplares con unos títulos. El formato pequeño, pues es un formato inspirado, pues, o sea, pensado justamente para la difusión, ¿no? Y además, pues el material permite que además sea un libro que se puede poner en circulación muy fácil. Esto, a mí siempre las dosis me ¿Mm? han recordado a esos libritos chiquitos que metían en las piñatas de cuentos infantiles. Ujú. Y eso a mí me parece fantástico. Yo amaba esos Sí, libritos. una sorpresita. Entonces, ajá, exacto. Entonces, pues es chévere por eso es lo más bonito de las dosis, que pues que uno tiene una y se encuentra con alguien, ya la leyó, la rota, esa persona la lee, la guarda o la vuelve y la regala. También otra cosa del proyecto es que pues la idea es que haya pues lo que nosotros llamamos una apropiación de la expresión impresa. Entonces, pues nosotros invitamos a la gente a que no solo rote las dosis y las compre, sino que también las haga.
Pues por eso en la página tenemos el tutorial para hacerlas, tenemos pues están colgados los PDFs para que la gente se anime a hacerlos ellos mismos. Y pues a veces nos da la sensación de que la gente cree que es muy complicado, pero hacer una dosis es supremamente sencillo y eso es lo que las hace fantásticas también. Entonces, pues sí, es un proyecto de difusión y para poner en circulación contenido y literatura. Y bueno, entonces ahorita estamos empezamos con un proyecto que nosotros llamamos la colección universal, con títulos variados de autores pues consagrados. Y ahora en cambio estamos en este proyecto que es la colección local, que ha sido una aventura increíble. Empezó más o menos a concretarse en marzo, aunque obviamente veníamos contactando a la gente desde más atrás. Nos cogió justo con el inicio de la cuarentena, pero pues igual ha sido muy chévere. Y pues la verdad estoy muy contenta de estar acá y bueno, nunca había hecho un live en mi vida. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes y bueno, qué chévere. Entonces arranquemos. Voy a leer la biografía de Josué. Hola Josué. Hola, ¿qué más? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal la familia? Entonces, Josué Cabrera Serrano escribe poemas de calidad variable hace 10 años. Este año recibió un correo con un diploma en formato PDF que lo definía como literato. Hace 5 años trabaja en diversos proyectos relacionados con escritura creativa, autoedición y gestión cultural en Bogotá. Le gusta mucho el pan. A mí también. Muy bien. Bueno, hola Josué, cuéntanos. Hola. No, pues me acaba de pasar una cosa y yo creo que es parte del encanto de los en vivo. Yo hice un comentario en clave de chiste y ustedes se quedaron en silencio y yo dije el chiste no funcionó, pero la risa de ustedes llegó como con diferencia de tiempo. Entonces, para una persona que tiene como el hábito de echar chistes cuando está algo nervioso es fatal. Es como, no lo recomiendo. Pues Llega muy tarde. Llega muy tarde, sí. Y hay unos cortos segundos de decir, fue el peor chiste de la vida, nunca voy a volver a hacer un comentario de este tipo, me voy a quedar callado, pero después como que llega la risa y bien, no, todavía hay con que... bueno, y retomando, cierro el paréntesis. Sí, todo lo que dice esa biografía es verdad, lo certifico, lo apruebo. Yo creo que a mí también, una de las razones por las cuales cuando me hablaron de lo de dosis mínima, me pareció tan interesante hacer parte, es porque me gustan mucho los proyectos que tienen ese énfasis en el componente de la difusión. Yo llevo entrando y saliendo a diferentes colectivos y a diferentes grupos de creadores y de gestores que trabajan no solamente por crear plataformas sostenibles, sino plataformas accesibles. Entonces a mí me parece muy loable la labor y sobre todo el enfoque que tiene dosis mínima. Y yo creo que también se alinea con algo que a mi manera de ver ha venido pasando entre jóvenes creadores de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, que han dicho, bueno, pues nosotros tenemos muchas dudas y muchos contenidos que estamos creando para responder esas dudas y vamos a comenzar a desarrollar los soportes para compartir esto que nosotros hacemos y para llevarlo a otras personas y para tratar de democratizar un poco el acceso a ciertas cosas y a ciertas preguntas. Entonces, yo creo que la invitación de dosis mínima me llegó en un momento muy chévere también de afinidad ideológica. Bueno, sería chévere que nos leyeras un fragmento de tu poema. Pues la idea es que, pues es invitar a todos los que nos están oyendo a que entren en la página y escuchen los textos completos, pero de pronto como presentación un fragmento de tu poema. Ay, Dani. Hola. Hola.
Oli. Bueno, ya llegué, qué pena, me había demorado un poquito. Tranqui. ¿Leo o qué tengo que hacer? Hola, Josué, hola, Clara. Hola. Daniela. José va a leer un fragmento del poema y ya y vamos siguiendo. Ay, Vale, entonces voy a leer una de las primeras estrofas. De hecho, la primera. Entonces, este es un poema que se llama Dermatitis, que, como su nombre indica, se trata acerca de tener rasquiña. Mi piel tiene orillas, bordes que no he logrado entender separan dos territorios bien delimitados. Son hijas accidentales del enfado de mis manos. En ellas se apilan los esfuerzos constantes del daño que busca desnudarme, ver lo subcutáneo. Mi piel tiene orillas. El tiempo le ha dibujado grieticas y cicatrices, desordenados recados que mezclan las expresiones de la erosión y el verano. Con todo, acá sigue rodeándome. Se sabe necesaria por más que reciba maltrato. Súper. Cuéntanos de tu poema. Ok, pues de hecho este poema ha sido como que yo desde hace unos años escribo poemas, pero como que me daba mucho pudor porque sentía que siempre hablaba del mismo, y lo que comencé a hacer de un año para acá fue hacerme preguntas acerca de mí y de mi cuerpo y tratar de respondérmelo con poemas. Son poemas que las ideas surgieron en salas de espera de citas médicas, entonces son como que va muy en esa línea y como que de hecho ha tenido un resultado muy interesante en esto de la cuarentena, porque he seguido haciendo poemas de este tipo y pasa el tiempo, pasan las cosas, pasan las obligaciones, pero como que permanece la reflexión acerca del cuerpo, acerca del cuerpo que uno habita y como que no hay nada más inmediato que el cuerpo, ¿no? A veces. Entonces como que eso ha sido un poco la fuerza detrás de estos poemas y ha sido un proceso chévere porque he encontrado como respuestas a preguntas que no sabía que tenía en poemas que he hecho acerca de cicatrices que uno tiene, de malestares, de condiciones con las que uno nació y con las que uno está como aprendiendo a vivir. Entonces, ese poema va un poco en esa línea. Chévere, pues a mí, la verdad, cuando lo leí me gustó un montón porque es muy raro encontrarse un poema sobre algo así, ¿no? E incluso, pues yo creo que si a mí alguien me hablara de un poema relacionado con eso, sin leerlo, pues como que podría no sonarme la idea, pero realmente siento que es un poema muy bello y siento que describe muy bien como la vulnerabilidad, ¿no? Con el cuerpo, pues a uno a veces se le olvida pues qué tanto lo influye a uno el cuerpo y qué tanto uno está mediado por eso, ¿no? Y pues es definitivo, o sea, es muy importante. Y pues uno está cargado de eso, ¿no? De vulnerabilidades y de miedos, que es algo que además también siento que está un montón en los textos de todos los que están presentes hoy. Sí, Lo cual, el resto. sí, y pues sí, ¿no? Pues me gusta mucho tu texto por eso, porque o sea, recoge de manera muy bella eso. No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Josué o comentar algo. Sí, pues, ¿me oyen bien? Sí. Es que me quité los audífonos porque vi que todo el mundo no tiene audífonos, entonces mejor. Sí, hay una parte que me quedó, pues es muy gráfico tu poema, ¿no? Y uno puede sentir el daño que uno se puede hacer sobre su propia piel ahí, ¿cierto? Y el resultado de la desesperación y de cosas así también emocionales, ¿no? Esa conexión entre el cuerpo y la emoción,
se puede sentir muy en cada cosa. Mi piel tiene orillas, ¿no? Es que se repite esa frase en tu primer poema. Y otra cosa que me gustó, un cuerpo que de tanto dudar tiene los colores mareados, que me pareció algo sugestivo y bien bonito. Pero sí, es como coger un órgano que es tan grande como la piel y ver la relación con él desde diferentes puntos de vista. Son como 3 poemas, ¿cierto? Tres textos diferentes. Sí, 3 numerales. Sí, era eso como que llegas a hacerle sentir a uno muy diferentes sensaciones con ese escrito. Gracias. Josué, por aquí hay una pregunta de Juan que él dice, además de escribir, también tienes un trabajo importante gestionando ferias y reuniendo parche creativo editorial. ¿Podrías contarnos algo al respecto? Sí, podría contarles algo al respecto con todo el gusto. Yo hago parte del equipo que organiza Papel Caliente. Papel Caliente es un evento que nació en el 2017 y que busca reunir diferentes propuestas editoriales de Colombia. Pues originalmente estuvimos en Bogotá, pero incluso en nuestra primera versión tuvimos gente de Medellín que vino acá a Bogotá, que casualmente estaba en Bogotá y que participó, pero nosotros siempre hemos tratado de reunir propuestas de todo el país que muestren qué está pasando en términos editoriales, qué nos parece significativo a las personas que organizamos el evento y que es como interesante para mostrar a la gente. Ahorita, detrás de escenas, estábamos hablando acerca de cómo en Papel Caliente se reúnen como muchas propuestas muy diversas y de cómo Papel Caliente busca como nosotros siempre pensamos como en el sancocho es como nuestro modelo de gestión cultural, como de curaduría. Es como uno mete un montón de cosas y las cuece hasta que llega un punto en el que todo pega y como que funciona bien. Nosotros a veces no sabemos cómo hacer para que pegue y funcione, pero eventualmente pasa. Y eso es una de las cosas más bonitas, que a veces una de las cosas que uno tiene que hacer como gestor cultural es muy parecido a lo que uno tiene que hacer cuando uno organiza una fiesta. Uno tiene que traer a la gente, convocarla, y a veces las mismas dinámicas de la gente siendo gente, de los editores siendo editores, de la gente que hace cosas chéveres con otra gente que hace cosas chéveres, hace que la gente comience a hablar y comience a compartir experiencias y comience a generar enlaces que antes no estaban. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en Papel Caliente. Hay otros detalles más concretos acerca de qué es lo que hacemos. Pues nosotros hacemos un evento que tiene 2 cosas principales, que es una feria comercial editorial y una programación paralela. Y como que el evento ha venido cambiando a lo largo del tiempo, porque al principio nosotros decíamos, ¡wash! ¡Qué chévere que es Filbo! Pero después nos dimos cuenta, ¡ush! Filbo es muy chévere, pero hay otros espacios que hay que comenzar a trabajar. Entonces, ese es un poco el trabajo que yo hago desde Papel Caliente. Y pues, como soy un aficionado editorial, yo estudié literatura, pero lo que me terminó gustando fue el libro como objeto. Entonces, como que lo que me gusta es ojear proyectos, conocer a la gente que los hace, hablar acerca de esos proyectos, hablarles de otros proyectos que me parecen que se pueden relacionar y, en últimas, como que trabajar porque todos estemos reevaluando todo el tiempo nuestra idea del libro y nuestra idea de qué es lo que es leer también, porque es como muy rígida a veces y como muy tiesa. Entonces, ese es un poco el resumen de lo que yo hago en gestión. Una cosa muy chévere de Papel Caliente es que es un espacio de verdad donde, pues lo que hablábamos un poco hace un rato, ¿no? Que se encuentran propuestas muy variadas. O sea, hay propuestas en la línea libro-arte, hay propuestas ya más centradas en la cuestión de la literatura como tal, del texto. Entonces, pues eso me parece pues muy importante.
Mm, bueno. Eh, ¿Qué más? Yo, ¿Qué más? yo le puedo hacer una pregunta clara. Sí, claro. Clara, es que yo te googleé y te busqué en Google y me apareció una investigación tuya, como que te mencionan en varias cosas y me pareció súper, súper bacana. No la pude mirar más, pero no sé si nos podías hablar un poco de ella. Eh, pues yo, digamos que empecé mi vida profesional como antropóloga. Ajá, De pronto es por ahí, sí, sí. Y justamente. pues sí, yo hice varios libros, uno sobre la chicha, se llama La Ese. Chicha, una bebida fermentada a través de la historia. Y eso fue producto de una beca de lo que en esa época se llamaba Colcultura. Yo pues creo que tengo el doble de la edad de ustedes, más o menos. Entonces, digamos que eso era lo que era el Ministerio de Cultura. Entonces era solo Colcultura, era un instituto. Y nos dieron una beca a una amiga y a mí para hacer sobre el encuentro de dos culturas. Se llamaba eso, fue cuando en los 500 años del descubrimiento de América, pero no le queríamos llamar así, sino el encuentro de dos culturas, le llamaron y se hizo esa investigación. Y ese librito me he dado cuenta que lo usan a textos en las universidades y cosas así. Entonces habla sobre qué pasó con la chicha desde los muiscas hasta que la prohibieron, porque la prohibieron porque era una bebida antihigiénica y artesanal en los años 50, en el 48, 49, muy cerca del 9 de abril. Entonces es la investigación de todo ese proceso de esa chicha y cómo la usaban los muiscas, cómo la usaron en la colonia y después cómo fue la modernización de la sociedad, llevó a que unos médicos, higienistas y otros intereses también y cosas pues eh, prohibieran la chicha. Incluso alcanzó a tratarse de industrializar porque empezó a moverse por barriles y bueno, para ver si lograban sacarla de lo tan artesanal y tan antihigiénico que se suponía que en ese momento pues que estaban tratando de que la ciudad fuera moderna, Bogotá, sobre todo esas investigaciones en Bogotá. Esa fue una investigación que hice y salió publicada. Y otra fue sobre la gente negra de comunidades negras de los ríos del Pacífico, también, que eso sí fue como escrita con la gente de allá. Esa como la publicó el Estado, pues nunca se vendió en librería ni nada, se conoció poco. Es bonita, es parte de la titulación colectiva de las comunidades negras del Pacífico. Se hizo esa investigación para que les dieran el título en Nariño, en los Wow, ríos de Nariño. pero, Esos dos trabajos, pues para no aburrirlos con antropología, porque pero entonces tú me encontraste por ahí, por sí, esos el de la lados. chicha. El de la chicha fue el que más me salía. Y yo dije, ah, la chicha, hace mucho no tomo. Aparte que con mi familia tenemos la costumbre de ir a las fiestas acá del barrio Egipto, en Reyes, a probar las chichas y pues uno va al de la reina de la chicha, la que gana, ¿no? Porque es tremenda. Uh, Sí, sí, sí. sí, sí. La otra investigación se Clarita, llama La gente de los ríos, el otro libro. Y Okay. ahí, por ahí yo hice mucho tiempo investigación de antropología con las comunidades, con comunidades indígenas también. Dime, vale. y cuéntanos cómo fue ese proceso y cómo pasaste pues de estar metida completamente en la investigación, antropología, a decidir que quieres, pues a decidir que querías escribir y a, Sí, pues a meterte tanto en este campo que igual es tan distinto. sí, fíjate que incluso yo nunca fui una niña que escribiera cuentos. Cuando chiquita, pues yo sí llevaba mis anotaciones. Siempre me ha gustado escribir para todo. O sea, yo todo mi lenguaje va por el lado escrito. Y con la investigación, pues siempre le toca a uno producir un informe final. Y a mí me gustaba mucho que ese informe fuera muy narrado,
muy narrativo, no, nunca me jaló el lado teórico de la investigación, sino el lado narrativo y pues que cualquier persona conociera sobre lo que yo había investigado, cosas de interés para todos. Muy chévere, ese texto tan bonito, no sé qué, entonces eso me fue jalando y hacia la narración, y me fui a hacer un doctorado en Barcelona, se llamaba Pensamiento Geográfico y Organización del Territorio, porque yo estaba muy tirada hacia eso, hacia la relación de la sociedad con el territorio. Y fíjense que allá, pues a mí primero me pareció muy floja las materias y todo. Yo no había hecho ni maestría, pero ya se puede hacer directamente doctorado. Y a mí me fue pareciendo como flojo, y ahora me toca hacer otra tesis, y yo ya había hecho la de la chicha, otra tesis de la Plaza de Bolívar, y resulta que yo empecé, como a mí se me salió algo creativo muy fuerte, que no sé de dónde me salió, y hubo un verano tan espantoso en Barcelona, yo no sabía lo que era. Yo soy de Cali y pues me encanta el calor, pero esto era algo desesperante, un verano allá en agosto, yo no sabía que eso existía, y yo iba a hacer la tesis en agosto, porque mi ignorancia sobre las tales estaciones era demasiado grande, y cuál en agosto yo que iba a poder hacer una tesis si yo no hacía sino sudar entre la casa, había que cerrar unas puertas, ventanas, y uno quedaba como a oscuras para que no se le entrara el sol, y me metía a la ducha 3 veces al día, y yo no sabía cómo manejar eso, y yo me empecé como a chiflar, yo creo. Entonces empecé a decir, no, yo que voy a hacer otra tesis para que se quede metida por allá en una gaveta, y me empecé a leer el Quijote. Y entonces me empecé a leer que el Quijote, para mí la literatura siempre había sido algo muy serio, como decía Josué, como muy, muy del canon, ¿no? Y de estas cosas serísimas, y una gente inteligentísima, y resulta que pues yo decía, pero esto es lo más chévere que yo me haya leído, yo me moría de la risa con el Quijote, y dije, no, pero esto es muy sabroso, o sea, yo quiero esto, yo lo que quiero es esto. Entonces, de pura atrevida, porque yo ya tenía 30 años, y de pura atrevida dije, no, yo ya no voy a seguir ni mi doctorado, yo voy a escribir una novela. Y empecé así, empecé a escribir una novela que se llama, pues ahí les cuento ya para terminar, que se llama Te vi llegar, pues sobre el juego ese del avión o de la pirámide, o esos tipos de juegos que se han jugado tantas veces en Cali, sobre todo creo que Daniela es de Cali también, y bueno, en muchas partes, pero que termina siendo una tragedia generalmente, un mundo de gente se queda sin un peso. Entonces, como una representación de la pirámide social. Entonces empecé con algo muy social, como parecido a lo que venía haciendo, pero como una sátira social. Eso está guardado por ahí, ese texto, pero bueno, así fue mi comienzo. Así fue, como tirarme al agua sin tener ni idea ni qué era la literatura. Clarita. Y bueno, no sé si quieres, antes de seguir hablando de lo que haces, leernos un fragmento de tu texto. Bueno, claro que sí. Bueno, yo les presento el librito. El libro que yo saqué se llama Maleza. Ay, pucha, no sé cómo ponerlo. Maleza. Este es una obra de Vicky Neumann, que es una pintora, y me regaló la foto de su obra. Y es un libro que tiene 11 cuentos sobre la niñez, no la niñez, sino como sobre la pubertad, de cosas, pero cosas crueles. Es un libro que tiene muchas cosas como crueles de esa época en que la generación de nosotros vivió la pubertad, que había crueldad con los niños, con los animales, que había más, creo que había más de lo que a ustedes les ha tocado, pero no estoy segura, pero era muy distinto. Entonces nosotros crecíamos un poco salvajes, un poco
como sin tanto cuidado como ahora, y muchos crecíamos en los colegios grandísimos o en el campo, o nos tocaba entre niños que lo cuidaran a uno los niños grandes, a uno, a los más chiquitos. Entonces, este Clarita, fue un libro que, ¿sí? ¿Qué pasó? antes de con esto que estás diciendo me acordé de la contraportada de tu dosis. Voy a leerla porque realmente sí describe muy bien un poco lo que estás diciendo, ¿no? Sí, Entonces, dale, bueno, dice, léela, porfis. los cuentos de Clara Llano son como una fábrica de atardeceres que se fugan. Así como tienen paisajes perturbadores, también están llenos de ese algo que dejamos de ser cuando crecimos. Clara se ha tomado el trabajo de recordar por todos la torpe manera en que nos hicimos adultos sin darnos cuenta. Sí, yo elegí en vez de biografía poner ese, ese textico que es de Cristian Valencia. No sé si lo conocen, un escritor colombiano. Bueno, entonces este librito tiene este cuento que se llama Cerrojos. Y este fue el que elegí para dosis mínima porque es realmente el único cuyo tamaño daba para dosis mínima de los cuentos que tengo escritos. Después me pregunté, yo últimamente en Facebook he estado escribiendo en una página mía, pero es más como poemas, como lo que ustedes han leído ahora, cosas de ese tipo, pero en ese momento no había empezado cuando ustedes me pidieron algo, era antes de la cuarentena, no había empezado con eso, con ese proyecto, pero entonces escogí este cuentico y se llama Cerrojos y dice así. Voy a leer 3 párrafos nomás. Un ruido levanta mi cabeza de la almohada. Apenas tomo conciencia. Es la chapa de la puerta. Dios mío, un ladrón. La puerta se abre despacio. La madera cruje. Entra y se voltea para cerrar con suavidad. No es un desconocido. Sostiene el mango hasta que el pestillo entra en el hueco metálico. ¿Necesita hablar conmigo? Algo le pasó. Voltea hacia mí. Se pone el dedo índice en los labios. Shh. Camina sin hacer ruido. Se sienta al borde de mi cama. ¿Por qué no se sienta en la de mi hermana que está vacía desde que se fue a estudiar? Veo su nariz recta, imponente. Incorporo el cuerpo, me recuesto contra el espaldar. El viento levanta la cortina y un chorro de luz se cuela por debajo. Suspendida por el aire se hincha para que los faroles de la calle entren hasta mi cama. Se iluminan sus dientes blancos, grandes, la sonrisa que le da un toque de picardía y contrasta con sus ojos hundidos. No sé, hasta ahí. Bueno, Clarita, a mí, a mí hay una cosa, pues, tu cuento me parece que tiene una cosa que es brutal, que me gusta mucho, que es ese contraste entre dos voces muy distintas, ¿no? Es como ahí está, bueno, en el fragmento que No lo leíste hasta alcancé a decir. ahora, no alcanza a ver ese juego, pero es un juego muy, muy fuerte porque son voces muy completamente opuestas casi, ¿no? Por un lado tenemos una voz casi infantil, muy ingenua, y por otro lado está esta voz que es absolutamente oscura, pero al mismo tiempo está esta cuestión de que es una persona, pues parece de confianza, entonces se produce como ese juego entre las dos voces que creo que hace que le da una potencia increíble al cuento. Sí, ahí, pues digamos que está la niña, es la narradora, y la otra voz es una voz masculina de la persona que ha entrado a su cuarto. Es como un asalto nocturno, este cuento. Un asalto a una niña
por alguien de la familia, no se dice quién es, pero es alguien muy cercano, evidentemente, y es alguien como que vive ahí. Entonces, y lo otro que hay es que nunca se dice lo que él le hace, sino que solo se dice la voz de ella con sus pensamientos y ella tratándose como de evadir de eso que le está pasando, la voz de él tratando de seducirla y de tranquilizarla, y lo otro es que no se dice, pero no se dice nada de lo que está pasando en realidad entre los cuerpos, casi nada, pero sí ella como ella va, sí el cuerpo de ella como va reaccionando, digamos. Entonces son esos tres, ese juego entre esas tres cosas que fue muy elegido después de mucho trabajo, ¿no? Te iba a decir algo que tenía aquí. Lo que la niña piensa, lo que el hombre le dice y no lo que le hace. Entonces, Sí. sí creo que se crea algo como estremecedor. Es muy fuerte el cuento. Yo si lo leyera todo en voz alta, creo que me oirían temblando la voz, porque a mí me parece un cuento muy fuerte. A veces me da hasta pena haber sacado eso así tan fuerte. No, a mí me parece un cuento, a mí me gustó mucho. Y siento que esto que comentas le da aún más fuerza porque es como el poder de lo que se sugiere, pero no se afirma explícitamente, ¿no? Entonces, eso es aún más poderoso que lo que se narra con palabras. Sí, eso es lo que traté de hacer yo con este libro, que me costó mucho porque me costó mucho trabajo este libro, porque hay mucho silencio y hay muchas partes que no están dichas. Entonces, pues digamos, hay gente que me dice, pero lo dejaste ahí, ¿cómo así que lo dejaste ahí nomás? Y no me contaste qué fue lo que pasó al fin y al cabo, no me contaste nada. Lo que es Pues aún peor. gente que no es de la literatura, digamos mis primos o cosas así. Entonces dicen eso, pero pues sé que en literatura eso es algo importante también de hacer, o sea, que eso crea un misterio y un secreto que para la literatura es algo chévere. Es, bueno, ahora quedaron cortiticos de unas historias que eran larguísimas. Entonces, si Sí. alguno le quiere hacer alguna pregunta clarita. A mí, otra cosa que pensé también a medida que iba pensando en el live, que lo llevo pensando toda la semana porque me ponía muy nerviosa. Claro. Iba leyendo los poemas de ustedes y el cuento de Clara y me iba dando cuenta de que hay algo que comparten y es como esto que hablábamos ahorita a propósito del poema de Josué, un poco de la vulnerabilidad, ¿no? Que no sé, en la manera de cada uno hace que llegue pues para mí muy profundamente, porque pues justamente un poco y como lo dice Dani en un poema que hablas, creo que del llanto, creo que es en el que hablas de la lluvia, que dices un poco eso y el sueño es lo que nos une a todos. Y pues justamente la vulnerabilidad es algo común para todos. Y escribir en clave, o sea, a partir de eso es muy poderoso, es muy poderoso. Sí, yo pienso que ahí hay algo en común, primero con el cuerpo, porque Josué, pues, toda la piel, está trabajando sobre la piel en ese poema, y Daniela también trata cosas, por ejemplo, ese de la comida, de un restaurante chino, algo así, que a cucharadas, que hablan a cucharadas, una cosa así muy buena, y también tiene que ver como con algo muy físico, ¿no? Que, sí, son muy personales las tres
historias, ¿no? Muy íntimas, los 3 tipos Sí. de narraciones. Sí. A mí me dejó pensando mucho, Clara, de tuyo, que estaba pensando en esto que nos decías de las historias que quedan como colgando, que te decían, que te comentaban. Uh-huh. Y a mí eso sí fue algo que me gustó mucho de tu texto. Que tu texto, yo también llegué al final como, bueno, pero ¿quién es? ¿Pero qué pasa? Y cuando llegué al final del texto, como que yo dije, uff, esta vaina es pura tensión, o sea, es así el aire eléctrico que uno como que no se mueve porque siente que si se mueve va a descuadrar todo lo que está pasando. Y me pareció muy bacano porque sentí como que yo sentí el texto como una silueta a oscuras que uno nunca sabe qué es, pero que uno no puede dejar de mirar. O sea, uno no logra identificar qué es lo que se está moviendo allá y uno esfuerza los ojos como para tratar de ver, pero no lo logra, pero yo creo que ahí es donde está como lo interesante y lo logrado de ese cuento. Y yo ahí sí tenía como una pregunta rápida y hablabas de que habían unas versiones anteriores más largas y que las historias eran como mucho más largas y que quedaron como unas versiones más condensadas. Y yo tenía como una pregunta así súper específica. ¿Cuántas páginas tenía ese primer borrador y cuántas páginas tiene este cuento ahora, la versión que quedó? Me causa mucha curiosidad. Difícil que me acuerde, pero en este momento tiene 3 páginas. 1, 2 y hasta aquí. No sé si esta y es cortico, bien cortico. Pues, ¿cuánto era lo máximo que dosis mínima quería, ¿vale? Y ahí se acaba, mira, aquí se acaba. Sí. Y yo, ese cuento fue parte de maestría en escrituras creativas, de mi tesis de maestría. Y me acuerdo del profesor, ay, se me olvidó el nombre, no, Rodrigo Parra Sandoval, no sé si lo conoce, el profesor Rodrigo Parra Sandoval, diciéndome, pero ese cuento tiene demasiados animales. Y entonces, pues, yo por eso me acuerdo que era un cuento largo, mucho más largo, porque ya no tiene tantos, ya tiene un tigre, un perro, tiene algunas ostras, tiene yo no sé qué, pero antes era como una cantidad de animales impresionante, que uno al principio escribe las cosas, pues yo, por ejemplo, menos como muy inconsciente, ¿no? Como y eso a mí se me llenan páginas y páginas y después digo, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago con todo esto? Yo creo que ese cuento podía tener 3 páginas más, podría ser el doble o el triple. Y yo empecé a condensar. Esto es como todos los cuentos muy condensados, entonces yo creo que también hay que leerlos muy despacio, porque como dices tú, llega uno al final y dice, ay, huepucha, ¿qué pasó? Yo ni me di cuenta, pero como que hay que leerlos como despacio, ¿no? ¿Cierto? Para poder sacarles el jugo, porque yo cada frase, cada oración es muy condensada. Pero yo creo que sí, ese cuento era por ahí el doble de lo que es, o el triple. Podía tener 5 a 7 páginas. Pero las elecciones, para mí lo importante en ese proceso ha sido las elecciones narrativas, o sea, digamos que está la historia y está el tiro, yo cojo el primero tiro ahí la historia larga y después empiezo a decir elecciones narrativas, quién lo va a narrar y qué se va a narrar, algo así. Y esa parte me parece la más difícil, la parte en donde como que me tengo que abstraer de la historia y elegir cosas, y ahí sí volverlo a escribir. Bueno, pues vamos a darle la palabra a Daniela. Dani, voy a leer la biografía de tu dosis.
Sí, Daniela Prado hace collage, escribe poesía y edita fanzines. Amante de manos y de plantas. Publicó el libro multiformato de poesía Espacios Habitables. No sé si quieres empezar de pronto leyéndonos uno de los poemas de tu dosis. sí, qué pena, tenía un poco de fallas técnicas, entonces estoy aquí como que no se note la falla técnica. Pero bueno, voy a leer justo el que decía Clara, que se llama Las cenas que se enfrían son un mal presagio. Lo sabes, estamos aquí en el restaurante chino que recuerdo. Era tarde y nos pareció buena idea discutir. Papas fritas, arroz chino de verduras, algo barato. La televisión, el mesero tosiendo sobre la comida. Un hombre con rasgos asiáticos llamado Andrés. Peces enormes nadando en sus excrementos. Malas ideas en las peores situaciones. Ahogamos nuestra rabia a cucharadas con algo que nos daba más asco que el amor. Ese final es muy bueno. ¿Y leo otro o voy a leer el que tú decías, Valentina? Se llama Silencio. Silencio en todas las plazas, en todas las calles, el tiempo se detiene. Llueve y se siente tan tibio como volver al útero, tan cómodo y tan suave que produce lágrimas en cámara lenta. Todas las especies llorando en todos los idiomas, en todos los sonidos que aún no desciframos. ¿No es esto acaso la belleza? El llanto, cicatriz fundamental del mundo, une como el sueño. Gracias. Pero no sé si leo otro o me preguntan. Si quieres, leo otro que los tuyos son corticos y arrancamos con las preguntas o los comentarios. Listo. Este habla también sobre la fragilidad, que es, digamos, como el tema en común que trabajamos en, como la vulnerabilidad, ¿no? Lo que significa la mortalidad y la humanidad y el cuerpo. Este poema se llama La soledad, sino que el que aparece en dosis mínima es una versión viejita y el que digo ahora tiene un cambio en una palabra. Dice, la soledad es un secreto y lo expongo, pero todos huimos al verle. Estamos tan heridos de miedos tan intensos que cuidar parece complicado. Me gustan un montón. Gracias. Sí, yo siento que, pues lo que acabas de decir, siento que el tema como de la vulnerabilidad y además, pues no sé, yo siento que tú en tus poemas como que, pues no sé bien cómo decirlo, siento como que creas como unas atmósferas que son como muy íntimas, entonces es como una vulnerabilidad que llega de manera muy cercana. Sí, Espacios Habitables, que es el libro de donde sale la selección de fantasmas tropicales, que es la edición que ustedes me editaron, pues es un libro en el que trato como de generar atmósferas por medio de los poemas. Como me gusta mucho lo visual y siento que con mis poemas trato como de generar como pequeños videos de lo que está pasando. Entonces sí, son como pequeñas atmósferas de situaciones que pues en algún momento hemos tenido, o si no, algunas parecidas que se pueden adaptar, porque finalmente pues para eso sirve la literatura y por eso también uno como que consume literatura también y es como para
ficcionalizar otras escenas posibles con los recursos imaginativos que uno tiene. Sí, pues no sé, sí, yo por ejemplo el de la comida china, pues yo que estudié historia del arte, también me parece, es un cuadro, es mejor que un cuadro porque tiene, pues recoge aún más, ¿no? No es solo lo visual, no es solo lo que suena, sino es como la sensación, ni siquiera son las emociones que también están, sino como la sensación, está incluso como ese filtro del recuerdo, no sé si yo, o sea, una de las cosas que primero sentí cuando leí tus poemas fue eso, que son muy, como que captan todo, son como una cámara que recoge no solo lo visual, lo audiovisual, sino todo lo de un momento. Uh-huh. Sí, bueno, pues voy a hacer como aquí mostrar. Pero bueno, esta selección de fantasmas tropicales hace parte de este libro que se llama Espacios Habitables. Y pues, de hecho, el último, son 3 capítulos y en cada capítulo viene un código QR que es una adaptación de uno de los poemas a la videopoesía con unos amigos que hicimos, pues como, sí, o sea, que yo quería como llevarlo a la videopoesía porque es como una nueva forma y otro formato con el que se puede explorar y es como el libro expandido, entonces está ese código QR y el video poema es la adaptación de ese poema de las cenas que se enfrían son un mal presagio. Y bueno, puse cómo actuar a mis amigos porque pues no tenía presupuesto para poner a actuar actores y también actué yo. Fue un experimento muy divertido, la verdad. Este libro, Espacios Habitables, que de hecho lo pueden adquirir como pues por medio de mis redes y todo esto. Y también pues los invito a adquirir también esta dosis mínima de fantasmas tropicales. Y nada, siento que pues todas las personas que estamos hoy en este envío realmente llevamos como unos procesos de escritura y creativos y también como de gestión en donde hemos como compactado todas las inquietudes que nos ha generado como el hecho de generar lectores y la cultura literaria y como todo esto de difusión de literatura, pues el proyecto Dosis Mínima o la feria de papel caliente con los chicos de Casa Barullo, con Josué, que de verdad estoy muy agradecida con Josué y gracias Josué. Y nada, estoy muy agradecida de estar aquí. ¿Tú imprimiste ese dosis mínima o qué? No, ¿Tú lo imprimiste porque hace poquito. Es que como salió antes. Como ella es de la primera temporada, ella ya recibió sus ejemplares impresos. Y de hecho es de las, pues considerando que la cuarentena nos paralizó bastante a nivel físico, obviamente, es de las pocas que por suerte tiene sus ejemplares impresos. Sí, yo pensé que lo habías hecho, yo dije, que yo también. Pero igual también cuando se me acaben estos, no, yo me voy a imprimir los míos. También la idea es pues no sé si la próxima semana, pero en estos días también queríamos hacer un taller de armado de dosis, porque, bueno, en realidad hay ya material colgado en la página para hacerle, pero pues para que la gente se anime, porque siento que a veces la gente no, como que le tiene un poco de reparo a la idea de hacerlo y pues o sea, cualquier momento es bueno para hacer dosis, pero la cuarentena ya es el mejor momento, definitivamente. Dani. Dime. Perdón, Josué, ahora te doy la palabra. Es que también a propósito de lo que contabas de las poesías con el código QR, me acordé, pues me gustaría también que nos hablaras de todo el trabajo que haces con el collage. Sí, bueno, tengo un proyecto
que es, pues hace poco lo creé, pero en realidad llevo más tiempo haciendo collage y collage poesía. Se llama Bad Education Collage, como mala educación collage. Y bueno, con respecto como a todo esto que hablábamos como de la creación de escenarios y todo por medio de mis poemas, yo siempre he tenido como una afición por lo visual muy grande, o sea, siento que, y sobre todo es como en la generación en la que nosotros vivimos, pues crecimos con el televisor, como que yo alcancé a tener mi primer computador. Pues ya ahorita los niños nacen con tablet, pero ya tienen hasta Facebook, bebés con Facebook. Pero yo tuve como mi computadora a los 12 años y entonces a partir de ahí como que empecé a entender como todo lo de Messenger y los emoticones y todo esto. Siento que se volvió como, no sé, la manera de entender también las cosas, o sea, por eso ahorita vemos memes, porque es que la manera de entender las cosas se volvió tan visual que es como una imagen y ya. Entonces, no sé si en algún momento llegue a pasar que nos comuniquemos solo por imágenes o algo así. No me sorprendería, la verdad. El ser humano está avanzando en unas cosas muy locas y experimenta todo el tiempo. Y la manera de leer también está cambiando. Entonces, como que con esa inquietud, yo empecé a explorar la imagen y el collage, porque yo le mostraba mis poemas a mis amigos y mis amigos decían como, ay, sí, muy lindo, pero no entiendo. Y yo, no, pero ¿por qué? Entonces, empecé a hacer collage y se volvió como un experimento muy loco, incluso para mí, porque empecé como a complejizar todo lo que entendía sobre el lenguaje, el símbolo y la imagen y me volví, pues me enloquecí un poquito. Y entonces empecé a ver cada vez más collage poesía y ya experimenté pues con el collage digital porque sé usar Photoshop y pues ya he llevado como el collage a otras experimentaciones con respecto a la imagen y no sé, se ha convertido en algo que ya va a seguir para el resto de mi obra, la verdad, porque ha sido un lenguaje completamente diferente en términos también de entender como lo que uno hace con las manos, como el collage, es algo súper terapéutico y todo el tiempo estás como respondiéndote y retroalimentándote a ti mismo como con las imágenes que vas creando y que vas recortando, entonces se ha vuelto un experimento mucho más complejo que pues con el que también exploro como lo que quiero decir al mundo y lo que quiero decir al mundo es como pues me gusta mucho hablar sobre el cuerpo de la mujer, me gusta mucho hablar sobre la vulva, me gusta mucho hablar sobre hacer crítica, digamos, social, como con respecto a lo que se entiende, los roles de género que tienen que cumplir tanto hombres como mujeres. Y también enviar un mensaje mucho más claro que quizá por medio de los poemas pues pasa de largo, porque muchas veces también la gente cuando lee un poema pues no está pensando en leer el libro de su vida, o sea, solamente es como algo que le cause un poco de alivio, pero con la imagen sí quería llegar como una profundidad mucho más amplia y mucho más impactante. Y bueno, nada, pues ahí está Bad Education Collage para la gente que quiera ver como algo en mi trabajo, como que es difícil también explicar los collages y hablarlos y decirlos pues, porque se entiende mejor viéndolos. Entonces, pues, sí. Gracias. Josué, tú querías decir algo hace un rato. Perdón. No, tranquila. Ahora cambió. Ahora quiero decir otra cosa. Es que estuve pensando, me dejó pensando mucho en lo que dijo Daniela y me puse a pensar en algo que estaba hablando con otras personas en estos días y es como el impacto que tiene un formato como el videoclip musical para nosotros y como lo que hace mucho Daniela también es, a mi manera de ver, como que lo pensé cuando yo hablo de los videoclips de poesía, como capturar estas escenas súper íntimas y súper cargadas de un montón de cosas y como dejarlas ahí colgando, pero súper cargadas de un montón de cosas.
Entonces no sé por qué relacioné eso de una vez como con este formato de videoclip. Y también una cosa que estaba pensando acerca de lo de Daniela, sobre todo conectándolo con el último poema que leyó, es que los poemas de Daniela son, pues a mí me pasa como que son frontales y eso puede hacerlos un poco incómodos a veces, porque, o sea, que a uno así de baldado de agua fría le hablen o sea, le digan a uno lo que él dice en esos poemas acerca del amor, uno queda como, ¿qué? Espere, tengo que digerir porque eso es complejo, pero eso me parece bacano porque también son o sea, son unas invitaciones muy bien planteadas a hacer unas reflexiones transversales bien chéveres. Y me parece muy bacano porque entonces lo que termina haciendo son poemas que despiertan preguntas. Y eso me parece súper bacano de los poemas que pude leer de Daniela, no solamente los de la dosis mínima, sino otros que he podido conocer de ella también por otros lados, que son también como muy frontales en ese sentido. Y me parecía como algo chévere de la selección también que se está presentando hoy. Daniela, muéstrame las manos, muéstrame tus manos. ¿Por qué te gustan tanto las manos? Muéstrame tus manos. Ah, pues mis manos, yo tengo ahí un dibujo muy ficti. Pues me gustan mucho las manos porque, no sé, siento que el pulgar nos ha hecho como civilización, pero más Sí. allá de eso, como que siempre tenemos como la capacidad de crear cosas hermosas, pero al mismo tiempo destruirlas, pero a mí me gusta más pensar en como en la creatividad y como digamos la mano es una extensión de la mente. Y yo no sé, pues tengo una obsesión ahí con las manos y me encantan los símbolos de manos y tengo un montón de tatuajes de manos. Y Ajá. a mí me gustan mucho las plantas y bueno, no, nada, pues me gusta mucho eso que dice José con respecto a mí me encanta como, es que yo soy muy curiosa y entonces por medio de mis poemas creo que lo que más me ha gustado ha sido como hacer pensar a las personas, porque cuando uno hace pensar a las personas es que se da cuenta que la gente lo está leyendo realmente. Y esa digamos, ha sido como mi intención más honesta con respecto a la obra que tengo o el arte que hago, porque pues en realidad yo no hago arte como pues con la expectativa como de convertirme en wow, la gran artista, así me voy a volver millonaria, no. Sino más bien como algo más honesto de hablarle a las personas de las cosas que observo y veo y me gustaría que la vieran quizá de la manera en que la veo, porque pues no quiero seguir pasando como la loca rara que hace poemitas, sino como que la gente trate de entender quizá lo que hay más allá y es que hay una curiosidad muy enorme por querer entender la verdad de las cosas o entender lo que sea, pero entender realmente cómo funciona el mundo, no sé, las plantas, la verdad, lo desconocido, ¿sí? Es algo mucho más existencial. Sí, yo también, por lo menos lo que yo hago, lo empieza es por una pregunta y por tratar de entender algo, o algo algo que he sabido que pasa, algo que me duele, más que todo algo que me duele. Sí, me siento de Tratar acuerdo. de entender. Cuando duele es como ahí la pregunta. Claro. Sí, yo también siento que además como que cuando hay una exploración de diferentes lenguajes también hay como una exploración de esas preguntas que se resuelve de formas distintas o que a veces se resuelve de la misma manera, pero como a través de formas distintas. Pues yo como estudié historia del arte y ahora pues me fui más a la literatura, siempre he tenido, por ejemplo, esa, no sé si dualidad, porque realmente no es, ni son opuestos, pero como esta cosa entre el lenguaje visual y el lenguaje pues escrito y la palabra.
y pues entre más lo pienso, más es como, pues finalmente son formas de expresión y expresan, pues son formas de indagar de manera diferente. Y al Sí. final, pues, sí, no sé, cada uno expresa e indaga con el lenguaje que encuentra justamente para poder hacerlo. Que, pues a mí me parece muy, muy chévere la exploración a través de el videopoema, por ejemplo, eso no sabía que lo hacías, porque trata de mezclar ambos, que es algo que me interesa un montón. Pero el videopoema es leer un poema en video, ¿no? ¿Cómo es eso del videopoema? No, ese video pues como más o menos, pues yo lo que traté de hacer, el experimento que traté de hacer fue como medio una adaptación cinematográfica. Claro, Pero tratar de... para poder verlo tienen que comprar el libro. Está a punto de decir que porque no te rotabas ahí un QR. No, ay, pero muy pronto igual voy a estar también como lanzándolo de manera digital, entonces va a costar creo que un poco menos. Entonces, pues igual en algún momento sí los lanzaré y obviamente van a salir luego otras cosas, pues porque yo todo el tiempo estoy como tratando de como experimentar, porque la verdad es que la vida es muy corta y uno no sabe pues cuánto tiempo va a durar, entonces pues yo sí quiero hacer varias cositas. Entonces, sí, obvio, en algún momento, pues en algún momento los links serán lanzados como abiertamente al público. Así Ok. que, pues, si la gente que no los pueda adquirir tiene la esperanza de que en algún momento va a salir. Chicos, voy a revisar a ver si hay preguntas en el chat. Oye, Valentina, ¿no íbamos a hablar del tuyo también? Ay, sí, se me olvidó. Un momentico. Josué estudió literatura, ¿cierto? Te graduaste de literatura hace poquito, eso es lo Es que decías correcto. del diploma de literato. Uh-huh. Sí, sí. Sí, yo acabé mi tesis en la mitad del paro. Ah, ok. Entonces era marchar, salir a hacer un capítulo. No, marchar, llegar a hacer un capítulo, volver a salir a marchar y así, de trasnoche en trasnoche. ¿En la Nacional o en dónde? En los Andes. En los Andes. Sí, sí, sí. Me demoré un resto. Sí, pero ya, afortunadamente, ya. ¿Es una tesis teórica? Sí, sí, es una tesis acerca de una poeta española que se llama Gloria Fuertes, que es como, es un gran balance entre ser una señora y ser una persona muy punk. Entonces es como genial, porque él pegó donde era. ¿Cómo enseñar a los hijos a hacer punk? Sí, sí, sí. No, o sea, me dio como en toda el alma señorera y en todo el anhelo de ser rebelde. Fue como un balance, finalmente. Ya, mi vida tiene un camino, ya, oficialmente. Estás entre mujeres siempre, parece. Mira. Sí, no, de hecho, o sea, la razón por la cual yo comencé a escribir unos poemas en un momento fue porque yo dije, parce, mi mamá habla muy bacano, mi mamá habla muy chévere. Tengo que registrar esa vuelta porque mi mamá habla muy bacano y yo, mi mamá no lo sabe, pero yo me la paso anotando cosas que ella me dice, porque sí, y porque creo que sí, porque como que me funciona más por ese lado, como a veces cuando no sé cómo decir las cosas digo, ¿cómo lo diría doña Dora? Y pues no lo digo igual, pero arroja luces. Me encanta que digas eso porque yo siempre he sido muy fanática y de hecho tengo un alter ego con mis amigos que es la tía. Ajá. Y no sé, por ejemplo, o sea, creo que hemos jodido tanto con la tía que apenas
un amigo vio que me corté el pelo, me dijo que me había hecho un peinado de tía. Es como ya la tía está omnipresente en nosotros. Se manifestó. Claro, exacto, a veces aparece. Sí, pero es que uno tiene que cultivar la tía interior. La tía está en uno y uno tiene que dejarla salir. Uno no, Claro, exacto. no lo que es la tía. No hay la que tía. contenerlo. Sí, Sí. cada vez, o sea, uno tiene que asumirlo como con más dignidad, como es que uno ya una persona, un señor, y así como ponerse la batica y hacerse así. Tal cual. Y, Claro, el y la calcito. aromática, la planta. Sí, la verdad es que uno ya lo tiene que asumir con dignidad porque ya. Sí. Claro. Bueno, chicos, les voy a leer un fragmento de mi poema ahora sí. Pues es un único poema y les voy a leer un pedacito de la mitad. Se llama Mickey y Minnie. Mickey, grita un niño, no te vayas. El Transmilenio se acerca, tan rojo, cargado de gente, de fiesta. La 85 es una pasarela y la noche apenas comienza. Llegan hordas de gente, baldosas como trampas, botellas que esperan, cigarros que ya se prenden, narices y pómulos que aguardan el espejo. La latencia del popper, el sexo. Perdón, caballeros, voy un segundo al baño. ¿Y tú, tan bonita, viniste sola? Baldosas como trampas. Y bueno, es como un cuento poema y pues siento que al mismo tiempo que es como muy pues narrativo y cuenta pues una historia un poco pues igual extraña porque es como no son Mickey y Minnie insertados en la calle del 85 en Bogotá pero al mismo tiempo pues no sé, siento que es como pues como esta idea de traer un disfraz porque son Mickey y Minnie, que obviamente son dos personajes disfrazados de Mickey y Minnie, interactuando con todas estas personas que van de rumba, además que es como un estado muy, muy específico a la hora de relacionarte, a la hora de interactuar con el entorno, y cómo pues al final el disfraz pues facilita las cosas y pues igual no deja de ser un disfraz. A mí me gustó en ese poema la repetición. La repetición al principio, sobre todo de los ojos, cosas así, y después Mickey Minnie, la pasarela, el 85, me parece que tiene un buen ritmo y tiene una repetición chévere. Y pues es muy vital, ¿no? Es muy vital el momento que están viviendo ellos. Ahora quería preguntarte, como el casi, que dice casi la coge de la cintura, casi le puede mirar los ojos, ¿es algo que tú quieres aludir a otra cosa o es por el disfraz? Sí, no, pues es un poco como que con el disfraz puesto realmente tú intentas tocar e intentas hablar e intentas sonreír, pero el disfraz no te deja porque es un disfraz enterizo de peluche que en realidad te cubre lo que pues, la persona que está debajo, no se ve nada. Ajá. Okay. A mí me gustó mucho porque es como telenovela noir. No sé, como que tiene siento que hay como muchas maneras de abordar el tema de la fiesta y hablar de las luces de colores, pero las lentejuelas decadentes de Minnie me parecieron tremendas. Me pareció brutal porque era como, o sea, alcanzaba a ver como unos momentos un poquito surreales en los cuales uno decía, ok, conecto con esta experiencia, pero de repente lentejuelas, Mickey, Minnie, las luces, todo, y era como me parecía como una mezcla muy bacana, porque entonces no solamente estabas haciendo una descripción muy vívida de la experiencia de la fiesta en este lugar de Bogotá, sino también le dabas a uno como un punto de fuga
para que imaginara otro pocotón de cosas, pero es un punto de fuga falso porque al final del poema ellos se quitan el disfraz. Entonces uno como que siente que como que le medio das las alas a uno y se las cortas, pero pasa algo parecido a lo que pasó en el poema, en el cuento de Clara, y es que en esa ambivalencia es que uno como que el poema se lo medio chupa a uno y uno cierra eso y acaba y queda como que acaba de pasar adentro mío. Pero eso me pareció un efecto muy, muy teso y me gustó, me pareció un balance muy chévere el de la poesía, o sea, el tipo de verso y de encabalgamiento y la narración, porque había un gran uso de la brevedad para que la acción justamente avanzara. Entonces eso me pareció muy chévere. O sea, yo me acordó como de un desfile todo surreal que hay en una película de anime, una película de un director japonés que se llama Paprika, que tiene como un desfile de monstruos y cosas salidos de sueños. Y yo solamente pensaba en esa escena mientras leía el poema y decía, salir de fiesta es un viaje muy loco, de verdad. Uy, para mí es una temática constante, como todo lo que implica primero estéticamente, como todo ese juego justamente con lo brillante, pero al mismo tiempo decadente, que pues siento que igual lo cargamos todos en realidad, y al mismo tiempo, no sé si como toda esa manera de relacionarnos cuando se está en ese estado o en esa situación. Me alegra resto que hayas percibido lo del desfile, porque para mí era, o sea, yo lo escribí pensando en algo así, como en una especie de pasarela, creo que lo digo en un momento, una pasarela, ¿no? Lo dices varias veces. Sí, esa pasarela pues es la 85, ¿no? La 85 es una pasarela, dice varias veces. Sí. Sí. Sí, es muy, muy movido el poema, tiene mucho movimiento. Y como algo un poquito de crítico en el aire, como me parece, ¿no? Como que ese mismo disfraz ya es una metáfora de algo, de que al ir de rumba uno va disfrazado, uno va no propiamente a hacer relaciones honestas y fuertes, sino más bien a ir con máscaras. Uno con máscaras y los demás también tienen máscaras. Un poco eso es lo que yo sentí que querías decir también. O sea, no sé si tengo razón, como la rumba también te lleva como a unas relaciones muy frívolas, muy que como que un poco solo por la pasarela, porque es como, pues si es la pasarela es algo frívolo donde la gente solo va a mostrarse, ¿sí? No sé. Sí, pues de hecho, pues no quise leer el final porque pues era el final, pero pues siento que yo empecé a escribir el poema con esta imagen de Mickey y Minnie metidos ahí en la 85, cruzándose con todas estas chicas en tacones y jóvenes con saquitos amarrados a los hombros. Pero luego llegó un momento en el que, pues como que para mí Mickey y Minnie no quería que fueran, o sea, para mí Mickey y Minnie en esta situación no son personas que van de fiesta, sino que pues son personas que están cargando un disfraz y lo tienen que cargar de alguna manera. A mí creo que, pues como que los versos que más me gustan son estos que dicen: hombres vestidos de ratones que suben, ratas vestidas de traje y lentejuelas que bajan. Mickey y Minnie se guardan, se esconden. Extraños disfrazados de conocidos, desconocidos disfrazados de Mickey y Minnie. Un poco como la idea de que, pues bueno, ellos también tienen un disfraz, pero ellos son ratones que suben y se van a quitar el disfraz. Y por el otro lado están las ratas de traje y lentejuelas que bajan y que se acaban de poner su disfraz. Igual pues es una tensión que vivimos todos al final de cuentas. Lo que decías tú del encabalgamiento me dejó pensando, Josué, porque
Es muy bonito como ella maneja eso, ¿cierto? Tú que estudiaste literatura, ¿nos puedes decir? No, pues me río porque no sé qué decir en realidad. O sea, no sé qué decir más allá de decir, uno lee esa vaina, se siente bien. O sea, uno como que lo lee y uno se encarreta. Y eso a mí me parece muy bacano porque a veces pareciera que uno le estuvieran contando cosas. O sea, yo me anoté acá un momento en el cual hay una frase que es solamente la palabra foto, cuando se encuentran con un niño. Y me pareció genial. O sea, vi mi infancia y mi ansiedad infantil por la foto con el muñeco reflejada ahí. Y fue como, ¡wash! La logró. Eso me pareció muy chévere. O sea, me parece que hay una economía muy bien manejada en ese sentido. Y ella sabe que está como... Es un recorrido que no solamente es el 85, sino es el recorrido nuestro entrando y saliendo de las vidas de estos dos disfraces y disfrazados. Y en ese sentido me gustó un montón. Sí, el niño que le falta un diente es buenísimo, el que le falta el diente del centro. Ese detalle es oro. Sin embargo, ese niño no debe estar ahí en esa pasarela, ¿no? Ahora que pienso que es la rumba y hay un niño. Pero bueno, está con los papás. Sí. Yo pensé en que en los días del Halloween, pensé, no sé, en que la 85 realmente es el sitio donde hay una fiesta de disfraces que es impresionante, o sea, son hordas de jóvenes que suben por ahí disfrazados, pero entiendo que tu intención es que estos personajes son como trabajadores de los disfraces. Claro, en realidad, de hecho, el origen del poema, que pues fue una situación realmente muy hermosa en la que yo iba un día que no sabía que era viernes bajando por la 85 con una amiga y de repente hay mucha gente subiendo porque era viernes y era hora pico de subir a la 15 y de repente salen de una esquina de estos personajes disfrazados de Mickey y Minnie con estos disfraces de peluche y pues fue una imagen fantástica porque además pues ellos se ve que iban al Transmilenio a devolverse pero no se quitaron el disfraz. Entonces, pues fue increíble. Y mi amiga y yo fuimos todo el trayecto detrás de ellos, como dos niñas chiquitas, como muy felices viendo a Mickey y Minnie caminando. Y bueno, pues fue una imagen que me gustó mucho y ahí fue que saqué el poema. Bueno, chicos, voy a ahora sí leer las preguntas del chat porque si no se va a hacer re tarde. Entonces aquí Juan Felipe GR nos pregunta, ¿qué papel tiene el arte, específicamente la literatura, en la transformación de la realidad? ¿Qué postura toman respecto al contexto y la realidad nacional? ¿Qué papel tiene qué? Perdón, se me fue el... Dice, ¿qué papel tiene el arte, específicamente la literatura, en la transformación de la realidad? ¿Qué postura toman respecto al contexto y la realidad nacional? José. Así como en el colegio. Me hicieron pegarme el flashback a la infancia durísimo. Yo creo que, pues, no sé si sea papel o responsabilidad, pero yo creo que pensando un poco la conversación que teníamos hace un rato con Daniela, lo que termina siendo la literatura, las diferentes formas de expresión, es nombrar las cosas que están pasando todo el tiempo y dar herramientas para seguirlas nombrando. Porque yo creo que hay algo muy poderoso en cuando uno está leyendo algo, o está mirando algo, o está escuchando algo, y encuentra un reflejo de pronto su frustración o su malestar en cómo otra persona expresa su frustración y su malestar, como que uno deja de sentirse
menos solo en el mundo, y uno dice, pucha, hay más gente a la que también le incomodan las cosas de esa manera como me incomodan a mí, y lo sabe poner en esos términos. Yo siento que a veces respondernos preguntas con lo que hacemos y lo que escribimos, o incluso solamente tratar de nombrar las cosas que tenemos al frente, ya es un ejercicio bien poderoso, porque como que poniéndole nombres a las cosas se vuelven como un poco más, uno puede mirar mejor, uno puede mirar a los ojos al monstruo cuyo nombre uno conoce. El monstruo que no tiene nombre está por allá en la oscuridad, ahí escurriéndose, y uno es, ¿de dónde está? Pero en cambio uno que uno puede nombrar, como que se hace más palpable. Y en ese sentido yo creo que es un ejercicio importante que todas las personas estemos escribiendo e imaginándonos maneras de escribir y escribir lo que nos pasa, porque es también muy empoderador utilizar el lenguaje no para dominar lo que tenemos enfrente de nosotros, sino para poder ponerlo en unos términos que sean como más digeribles, como más negociables, y eso creo. Pues sí, yo pienso que, porque directamente uno, la literatura como denuncia, digamos que no, ¿cierto? Eso como que, eso queda muy, finalmente se daña el texto cuando se intenta hacer como una denuncia, ¿no? No, lo digo por la pregunta que nos hicieron. Y que realmente como la literatura va a algo mucho más profundo, pero que ahí salen un montón de cosas que son críticas de la realidad, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, de este cuento de Cerrojos, hace tiempo escrito ya, bastante, y ahora veo que el tema del abuso sexual infantil se ha vuelto una cosa que ha venido creciendo y creciendo y creciendo. Yo digo, ahora ese cuento tiene un sentido mucho más político, porque realmente ahí puedes ver qué le puede pasar a una niña, un poco, pues, algo, ¿no? Algo de cuando se dice que el abuso sexual infantil es sobre todo de parte de la gente de su familia, los padrastros, los tíos, el papá, la mamá, el hermano, etcétera. Entonces, pues recrear eso ahí, pero en una cosa que en realidad pasa, no como la denuncia de cuántos o los números, las estadísticas, sino algo muy real, pues yo creo que se siente, algo que alguien pueda sentir, o sea, que alguien pueda sentir el daño o el temor que puede causar a una persona ese tipo de actuaciones. Entonces, pienso que sí puede, no sé si el arte pueda transformar la realidad, pues eso es como muy complicado, pero sí llegarle a algunas personas más profundamente en cuanto a cosas de la realidad. Bueno, yo pienso que con respecto a esa pregunta, yo pienso que lo que dice Clara es verdad, o sea, como que no sé, o sea, yo creo que sí hay gente que, digamos, busca cambiar el mundo con lo que hace, pero yo no, en realidad no pienso cambiar el mundo con lo que hago, es decir, si puedo crear conciencia está bien, pero igual hay gente que ni siquiera quiere tener conciencia, entonces también como que ponerse esa vaina en la espalda de que uno va a cambiar algo es muy duro. Uno puede hablar de las inquietudes que tiene y compartirlas, pero y tratar de generar conciencia, porque pues lo que uno hace hablando sobre la fragilidad, sobre la vulnerabilidad y escribiendo lo que uno escribe, sabiendo lo que uno sabe, investigando lo que uno ha investigado, claramente uno quiere generar preguntas en las personas, pero es pesado, digamos, también ponerse como esa cuestión de que voy a cambiar el mundo. Y pienso que el arte en general pues no ha logrado igual cambiar el mundo, es decir, el arte
lo que ha tratado es de expresar a lo largo de la historia los diferentes momentos que ha tenido la humanidad, o las diferentes expresiones que ha tenido la humanidad, de acuerdo también a sus contextos, de acuerdo también a los momentos sociohistóricos que se hayan vivido, pero pues el hecho de que todavía hayan guerras y pase lo que pase en el cuento de Clara, o el hecho de que hablemos de lo que hablamos cotidianamente, solamente habla de la realidad que habitamos, que está llena de contradicciones y conflictos. Sí, pues yo siento que sí, o sea, como que más allá de si hay una voluntad explícita de transformar, pues o sea, la semilla viene de por sí en la indagación, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues sea a través del lenguaje que sea, pues hay una voluntad de cuestionar o de entender o de plantear, pues en definitiva de indagar, que pues es lo que puede, pues que es la semilla del arte y puede ser muy poco o puede ser mucho, porque pues qué tan lejos pueda llegar, pues yo siento que puede llegar muy lejos, depende pues obviamente de muchas circunstancias, pero justamente es lo más poderoso, porque pues al pasar pues, por un cuerpo vivo, por una subjetividad, por todo un proceso, por todo un lenguaje, por todo un trabajo de expresión, pues adquiere mucha fuerza y eso es lo que hace que sea tan poderoso. Pues yo sí creo que o sea, yo creo que el arte sí transforma la realidad, pero no digo que, o sea, no me parece o sea, puede suceder también, pero no tiene que estar hecho específicamente para transformar la realidad, en el sentido de que, pues a veces cuando uno indaga, simplemente está indagando, está cuestionando, por ejemplo, está planteando, quizás implícitamente puede estar también denunciando, pero si el objetivo o sea, si uno se plantea como objetivo directo la transformación, pues siento que, pues bueno, no sé, hay muchas formas de arte, también puede resultar algo chévere, es muy, pues arte es muy amplio, es un concepto demasiado grande, pero yo sí creo en el poder transformador del arte, pues. Bueno, aquí hay... Sí, claramente yo quería decir algo, y es que obvio el arte lo que sirve es para humanizarnos, es decir, para tener, el arte lo que genera es una representación, entonces en ese sentido es importante tener referentes sobre la humanidad, y el arte nos ofrece lo que no nos ofrece, por ejemplo, la publicidad o el capitalismo. O bueno, el capitalismo sí nos ofrece arte, pues algo que considera arte, pero pues bueno, no voy a entrar en ese debate de qué es el arte y qué no es el arte, porque, uy, no. Pero la cuestión es que el arte sí nos humaniza porque nos permite conocer diferentes voces, identidades, y eso es importante porque muchas veces nos encontramos, precisamente el hecho de haber encontrado otros artistas es lo que, o otros escritores, o lo que sea, es lo que nos hace llegar hoy acá con estas inquietudes y con estas búsquedas también. Entonces, en esa capacidad de transformar a pocas personas, o las personas a las que les llegue el mensaje, sí tiene una capacidad claramente transformadora. Es impredecible, ¿no? O sea, es impredecible. Acá hay una pregunta que dice, para todos los autores, ¿de qué manera el formato de dosis mínima es adecuado para la difusión de su obra literaria? Pues es muy adecuado para la poesía, ¿no? y para el cuento, pues más difícil, por el tamaño. Eso nomás. Pero es adecuadísimo, es para una difusión grande, porque pues es que es tan increíble, cualquier persona puede leerlo y en Transmilenio se puede entregar no sé, me encanta el formato porque es tan asequible y tan bonito, Sí, pero la es verdad, para cosas muy cortas.
Sí. La novela no se podría, una novela no. No hace parte de la Pero dosis mínima. Lo que más me gusta de ustedes es que ustedes por lo menos como que dejan un inicio de algo, entonces, o digamos fragmentos. Y eso es lo que me gusta porque incita a que las personas lean, que finalmente es la propuesta que tiene dosis mínima. O sea, es como generarte como un gancho que te va a hacer como conocer un autor o sobre un tema que te va a llevar a otras investigaciones y eso es lo que busca, pues dosis mínima, que yo creo que el nombre por eso es dosis mínima. Sí, por eso es mínima. A mí me parece genial lo de las instrucciones para imprimirlo en casa, porque creo que es algo que desmitifica la idea de lo que es o no la publicación, porque siento que tenemos un montón de cucarachas en la cabeza acerca de qué es lo que es un texto publicado y qué es lo que es un texto no publicado. Cuando, oiga, si voy a utilizar la impresora de la casa en la que imprimo, no sé, el recibo para pagar mis prestaciones, ahí también imprimo mi dosis mínima, digo, pucha, acá, o sea, Gutenberg, mano, o sea, hay una vaina súper poderosa, porque ya los que publican y los que imprimen no son ellos, los que sacan libros y los que hacen lanzamientos, sino yo estoy en mi casa publicando e imprimiendo. Y eso me parece que es un mensaje súper poderoso. O sea, es una vaina que yo creo que si bien replicada puede cambiar de una manera muy interesante un montón de nociones acerca de quién publica, por qué publica y por qué está autorizado a publicar. Sí, total, a mí me parece que, bueno, yo desde hace tiempo como que soy amante del fanzine y también como que hago fanzine. Y me gusta mucho este formato de bolsillo porque es que uno lo puede llevar a todas partes. Y lo que más me gusta de ustedes también es que ustedes experimentan con la tipografía. Entonces a cada dosis le ponen como una tipografía diferente y me parece muy interesante ese ejercicio porque es también darles herramientas de conocimiento a las personas que, bueno, pues quizá no todo el mundo esté interesado como en la edición, en saber cómo la tipografía, pero sí genera también como una inquietud con respecto a cómo van experimentando con las publicaciones y es un trabajo muy lindo, la verdad. Estoy muy agradecida porque también eso que dice Josué es realmente importante, sobre todo darle esa capacidad que es la autogestión, o sea, el hazlo tú mismo o sea, y es muy chévere porque es un proyecto pues como para no poner a los pelados del colegio a leer y a publicar y a hacer fanzines. Sí, pues la autogestión obviamente es como una de las, podría ser el gran pilar o uno de los grandes pilares de las dosis mínimas, ¿no? Porque pues eso rompe con todas estas estructuras de las que hablaba Josué, ¿no? El autor con mayúscula o la publicación con mayúscula y bueno, como todas estas grandes cosas y grandes instituciones finalmente pues que hoy en día igual ya pues que son y pues qué significan para nosotros en realidad, ¿no? Como pues, al momento de cuestionarlas de todas maneras. Y pues se viene haciendo y creo que cada vez se va a hacer más y es, bueno, pues, hay muchos fenómenos que favorecen que eso vaya sucediendo y pues creo que las dosis además lo hacen y apoyan a esa causa de desmontar todas estas estructuras de manera muy, muy linda y muy voladora. Sí, el mercado editorial cada vez es más complicado, más monopolio, ¿no? más complicado de acceder a eso. Y pues esta es una oportunidad, ¿no? para publicar. Sí. Chicos. Y también la dosis de la parte universal también chévere, porque entonces están entregando también cosas pues ya aprobadas por el canon. Claro que también, ¿no? Porque además hay tanta
algo que pasa ahora es que hay tantas cosas y hay tanta información y hay tanta buena literatura y hay tanta mala literatura y hay tanta que sí, que no, volvemos a lo de antes, que es arte, que no es como que pues quizás la gente que no ha creado un vínculo con la literatura o con el arte, pues se sienta un poco apabullada y pues como que pues tome su dosis mínima, ¿no? Como que yo aquí le doy algo que le va una primera aproximación para que pruebe. Ajá. Bueno, chicos, pues ya llevamos un montón de tiempo hablando. Sí, ya nos toca. Vamos cerrando. Pues qué chévere que nos hubiéramos conectado. Me alegra un montón. Al final la conexión estuvo bien. Pues Juan se tuvo que ir porque el internet definitivamente se le cayó, pero pues les mando saludos y les manda disculpas por desaparecer. Bueno, pues muchas gracias, Valentina, por invitarme y pues qué rico conocerlos, a Josué y a Daniela, y voy a mirar cosas que dijeron, que hacen. Está papel caliente y los fanzines y los collages de Daniela. Y bueno, es un gusto haber conversado con ustedes y con el público, que no sé si hubo o no. Esto es rarísimo, estar hablando para la gente y al mismo tiempo que no haya gente presente. No, pero, Sí, es bien extraño. no, pues, yo quería agradecerles de verdad, es hermoso, como que gracias, el color me encanta, el naranja me encanta. Y nada, yo quería agradecerles mucho por tener en cuenta mi trabajo y también a Clara y a Josué y a Valentina y a las personas que nos estén viendo y que nos vayan a ver, por estar acá, y de verdad ha sido muy significativo pues conversar. Sí, yo también quiero agradecer como Clara y como Daniela. Siento que Dosis Mínima es uno de esos proyectos muy poderosos que tienen cosas muy bacanas para enseñarnos a todos, y que de la misma manera que el texto de Clara y el texto de Daniela son semillas que nos pueden, o sea, también el proyecto Dosis Mínima deja un montón de semillas para hacernos unas preguntas súper, súper valiosas y súper, súper interesantes. Muchas gracias a ustedes tres por hacerme la conversa también, y a las personas que están viendo, que miraron el tiempo es solo una barrera. Bueno, El muchas tiempo gracias. es solo una barrera, ¿dijiste? ¿Qué? Sí, eso. Sí, sí, sí. Okay. O el tiempo ya no es una barrera en el mundo de la virtualidad. Sí, creo que Valentina lo dijo mucho mejor. Sí, sí, sí. Okay. Yo me voy a limitar a escribir poemitas tristes acerca de esto. Chicos, muchas gracias. Qué bueno que Dosis Mínima. Por poder hablar con ustedes. Qué bueno que se tome el trabajo de leernos y de leernos y de elegir también, ¿no? De elegir para publicar. Sí. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.